Essa disso não me engana, que eu sou sul-americano, de Feira de Santana, avisa americano, eu não acredito no Obama, revolucionário. Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade. Vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar. Fernando, usted habló un poco sobre la concepción de urbanismo. Urbanismo como algo que se relaciona con lo pensamiento occidental, ¿cierto? Cuando estive en Huancayo, una cosa que fiquei pensando é que tinha uma expectativa de que os peruanos têm uma experiência de construir nas montanhas, certo? De terraços, certo? Pensando muito no que nós vemos em Machu Picchu, certo? Esta ocupação da costa e com cuidado de fazer uma movimentação de terra que respeite o território, ou que busque um diálogo, uma conversação entre os seres humanos e os territórios. Certo? E quando chega Huancayo, a cidade de Huancayo é uma cidade ocidental, certo? Com uma lógica ocidental, certo? Uma maneira de se apropriar do espaço ocidental. Uma coisa, não sei se isto é uma viagem, mas a ocupação da encosta é algo que se relaciona mais com os pueblos originários da região de los Andes. E a ocupação do fundo do vale, próximo a Rio Mantaro, é algo que vem de uma urbanização, uma concepção de cidade que é muito da América espanhola, de los espanhóis, da invasão espanhola. Tu achas que isto faz algum sentido? Entendeste a reflexão? E acho que, de alguma forma, se relaciona com o incômodo que Pedro apresentou. ¿Entendeste? Sí. En el caso de Huancayo y el Perú, o sea, el Perú en general, quizá hay dos ciudades que no son tan o sea, no tienen tanta trama colonizada republicana. Una es Huancayo y la otra es Puno. Entonces, porque la lógica acá fue diferente. O sea, es algo que me ponía a pensar el otro día conversando con alguien del Ministerio de Cultura, porque cuando llegaron los españoles y empezaron hay muchos lugares que ellos propiamente colonizaron. Acá en Huancayo hubo una reducción, no un proceso de colonización, sino de reducción. ¿Y por qué lo menciono? Es porque, por ejemplo, acá hay la cultura de Huancayo es la cultura huanca, los huancas. Entonces los huancas estaban siempre en guerra con los incas. Entonces los incas finalmente dominaron a los huancas, pero los huancas nunca se sintieron como... O sea, siempre buscaron cómo salir del imperio incaico. Y cuando llegaron los españoles, de hecho se aliaron con los españoles para derruir el imperio incaico. Y esa es una historia muy interesante que yo la aprendí en el colegio. Y a veces quien la sabe dice, bueno, los huancaínos son los que han ido en contra del imperio inca y que no sé qué, que esto, que el otro. Pero esa unión lo que hizo fue, quizá yo imagino, porque ya son supuestos, ¿no?, que los españoles le prometieron a los huancas que iban a respetar y gobernar juntos, ¿no?, que es lo que prometieron a todos, ¿no? Pero lo que quizás sí respetaron fue el hecho que
propiamente no instauraron en Huancayo una colonia, pero sí en Jauja. Jauja, que es una de las provincias del Valle del Mantaro, fue la primera capital del Perú. O sea, la primera capital del Perú estuvo en el Valle del Mantaro, en Jauja. Jauja sí tiene una trama española, pero Huancayo no. Entonces, Huancayo sí era una ciudad de intercambio, de paso. Y entonces la lógica no tiene una trama reticular y española y demás, es totalmente distinta. O sea, y es raro porque Huancayo es la ciudad del Perú en la que más se habla de identidad. Hay una constante búsqueda de identidad. Y a manera personal creo que la identidad se va construyendo día a día. Entonces yo no la veo como que busquemos a nuestra cultura huanca y tenemos que volver a hacer casas en piedra y tal. O sea, chévere con eso, bacán, pero creo que hay esa lógica, pero también debería haber una lógica contemporánea y cruzarla, ¿no? Entonces, es un poco cómo se ha desarrollado el tema de Huancayo. Entonces, Huancayo tiene una particular diferente a Lima, por ejemplo, a Trujillo, o a Arequipa, o al Cusco. De ocupación es diferente, o sea, los procesos son diferentes. Por eso es que quizá yo hacía hincapié en el hecho de trabajar el valle como en esta dualidad de lo rural y lo urbano. Para mí el Valle del Mantaro es una unidad geográfica única, como lo puede ser cualquier otro territorio. Pero yo creo que en Huancayo podríamos inclusive hablar, y la vez pasada hablaba con un amigo antropólogo, que es Daniela Ramírez. Él no es de acá, él es de Lima, enseña en la Católica de Lima. Y él me decía, ¿no? Que quizá en Huancayo se podría enseñar este urbanismo post-colonia, ¿no? Porque no tiene una retícula parecida a la de otras ciudades peruanas. Entonces quizá aquí estamos hablando de una nueva forma de habitar o de ocupación territorial, ¿no? Y a mí me hacía hincapié en ese sentido, o sea, yo hacía hincapié en ese sentido, ¿no? De quizá entender el valle en su propia lógica, ¿no? Como tal. Entonces, yo creo que se da desde esa perspectiva, o sea, las ocupaciones, por ejemplo, acá, la que le explicaba a Pedro, en las laderas, todas tienen su chacra. Chacra es como un huerto. Ahí siembran maíz, choclo, y tienen un huertito pequeño. Entonces, eso quizás no se da en otra ciudad informal, en Lima, por ejemplo, no se da. Ahí ocupan casa y nada más casi. En cambio, acá sí tienen porque Huancayo o el Valle es una ciudad agrícola y Huancayo es una ciudad comercial. Entonces, siempre están en esta lucha o en esta combinación de la agricultura, el comercio y cómo se van moviendo desde ese lado, ¿no? Y el comercio está muchas veces por encima del propio desarrollo territorial o de la ciudad, ¿no? O sea, al huancaíno dice que, o sea, el huancaíno, si tú le das una piedra, te la vende, te la puede vender, porque te puede agarrar y decir, esta piedra vino de tal lugar y esto, y es comerciante, y te la vende, y era una piedra que encontró en el camino, ¿no? Entonces, es algo así, ¿no? Es muy comerciante, y algo importante en las ciudades del Valle, yo considero que el Valle del Mantaro es uno de los pocos lugares en el Perú que es ciudad que se maneja en base a la feria. O sea, no todo es tienda, 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 sino que es feria. O sea, usan la calle y eso ya se está perdiendo en Huancayo, en la ciudad, sino se rescata mucho en el Valle del Mantaro. En el Valle del Mantaro hay muchas ferias, la feria de Chupaca, o la feria hay también en Concepción. La gente sale con unos módulos y empieza a vender en la calle y ocupa en la calle. Y tú caminas por la calle y empiezas a ver, y hay mucho, o sea, el Valle del Mantaro es un territorio ferial, totalmente. Y eso es algo que quizás hasta el día de hoy no se, por algunos lados se intenta perder, pero ahí está luchando para que no se pierda, ¿no? Y porque es una ciudad, es un territorio de intercambio comercial, o sea, constante. O sea, venían de otros lugares a intercambiar al valle y se iban y tal. Eso era un poco la lógica que había en el valle, ¿no? Y otra lógica que hay en el valle es, hay fiesta en el valle. Siempre hay una fiesta en algún lado de algo. En un pueblito hay de repente un cortamonte, o sea, ponen un árbol, lo cortan con cosas, adornos y regalos,
cortan el árbol que ya estaba cortado y todos empiezan a celebrar y tal, ¿no? Hay fiesta de muchos santos y empiezan a celebrar a partir de eso, fiestas patronales. Entonces es como que constantemente hay fiesta y todos están alegres, o sea, supuestamente, ¿no? Pero esa es la perspectiva que pueda tener. Obviamente yo tengo otra perspectiva en ese sentido, pero sí es una ciudad que sí es muy de mucha interacción quizá, desde esa perspectiva ferial, costumbres locales. Yo podría hablar del Valle del Mantaro, porque me gusta hablar más del Valle que de Huancayo. Yo creo que podría ser, y en ese proyecto que les mostré desde el río, también algo que no mencioné era que una de las cosas que buscábamos, aparte que el río sea un elemento estructurante del territorio, era buscar la descentralización del propio Huancayo. Era llevar el municipio, por ejemplo, a manera administrativa, a otra zona de Huancayo, a otro distrito de Huancayo, llevarlo, y que ese lugar, que era también un edificio de movimiento moderno, se convierta en un espacio cultural, porque si algo tiene el Valle, es cultura viva. Entonces, la identidad, para mí, del Valle es en base a su cultura viva, a sus costumbres. Y eso es, yo no conozco de todos los lugares a los que he ido en el Perú, un lugar que tenga tanta cultura viva, o sea, tanta festividad. El Valle del Mantaro tiene esa particularidad, desde sus ferias hasta sus danzas y todo. O sea, hay pueblitos que trabajan la orfebrería, hay otra comunidad que trabaja la madera, hay otro el telar. Entonces, cada lugar trabaja distintas cosas. Otro el mate burilado, por ejemplo, burilan. Cada comunidad tiene un oficio en el valle. Y eso es alucinante. O sea, yo creo que no hay inclusive un estudio totalmente rígido sobre los oficios del Valle del Mantaro. Y creo que a partir de eso se podría indagar en base a eso, ¿no? O sea, sí me parece eso importante, ¿no? Entonces, todo eso que te comento, yo creo que hace que quizá no está tan instaurada un proceso de ocupación colonial en el Valle. Entonces, yo no sé si responde a que los huancas finalmente ayudaron a los españoles a conquistar el Perú, o si responde también a los procesos propios de nuestra cultura viva, ¿no? Que sí la tenemos y fuertemente, ¿no? Entonces, probablemente sea eso, ¿no? Pero sí las lógicas son diferentes en cuanto al territorio. A la lectura territorial, para mí sí son diferentes. El problema, creo yo, que hasta el día de hoy se intenta pensar, o sea, meter toda la idea de desarrollo de ciudad o desarrollo territorial como si todas las ciudades peruanas sean iguales. Y eso pasa, creo, en todos lados. Y no se trabaja mucho el desarrollo territorial local. Entonces, la política nacional peruana es para todo el país. Pero Lima no tiene las mismas lógicas que Huancayo o que un lugar en la selva, como Satipo. Son lógicas diferentes. Entonces, inclusive en los años 80 había una oficina que era el INADUR, el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano en el país. Cuando entró Fujimori, quebró esa oficina y lo que hizo fue, las ciudades crecieron como quisieron en el país, totalmente en desorden. Ya no hubo otro intento, quizá hace poco en el gobierno de Susana Villarán, pero solamente en Lima, un intento de planificación de oficinas que era el proyecto de Barrio Mío, ¿no? A partir de sus proyectos urbanos integrales, que trató de trabajar esa política, pero después no ha habido algo desde esa perspectiva. O sea, hay una norma que es la 022 que regula la planificación en el Perú y que eso aplica a todo lado y es ilógico para mí, es totalmente ilógico. O sea, no hay una respuesta local de lo que podemos hacer a nivel territorial. Y a eso me refería cuando yo les comentaba mientras presentaba a que en el Perú, no sé si pasa ya también en Brasil, pero en el Perú no hay no hay un real proceso de descentralización. Solo está el nombre y por ahí alguna que otra cosa. Los gobernadores en las regiones del país, ¿no? De Junín, gobernador en Cusco, gobernador en Arequipa. Pero a nivel estructural,
económico, de decisiones políticas, o sea, no hay. Siempre terminas dependiendo del gobierno central, lo cual no está mal del todo, pero a nivel estructural sí debería haber una descentralización, por lo menos en temas territoriales, o sea, yo creo que eso es fundamental. Mm. Llevan pa'l monte.